Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 9 del día 12 de octubre del año 2021. En este momento vamos a explicar la clase de nuestro libro de texto que se encargó en esta semana, que es la lección número 9, para lo cual les pido como siempre que tengan ya su material listo para que me sigan durante la clase. Y es importante que estén anotando sus dudas para que éstas se puedan resolver de manera correcta, ya sea en las clases de Meet o en las clases de Classroom. Solamente les quiero hacer una observación. Ha habido alumnos que me han mandado preguntas por Classroom, pero lo han hecho a las 12 de la noche, a las 12:30 de la noche, ya de madrugada, y no alcanzo yo a leer esos mensajes porque evidentemente pues a esa hora no estoy conectado en ese momento, ¿verdad? Y lo hacen ya el último día, entonces para mí es muy complicado contestarles esas preguntas con tan poco tiempo, y sobre todo que yo asumo que ya para esa hora pues no es hora para estar preguntando, ¿verdad? Yo les había comentado que había un horario de trabajo. Incluso les decía que podían escribir las preguntas. Es más, pueden hacer las preguntas a esa hora, pero no esperen que les conteste también a esa hora. Es lo que les quería comentar. En su momento, pues algunas personas sí les pude contestar, pero pues ya hubo algunos que ya no dio tiempo, y el plazo pues venció para la entrega. Entonces les pido que por favor lo hagan de manera pertinente. Los alumnos que no pudieron hacerlo, pues lamentablemente son los mismos que no se pudieron conectar a la hora de las clases. Entonces, pues sí, es difícil que me pregunten sobre los temas si ni siquiera se conectan a la clase de matemáticas, que les recuerdo, la tenemos de lunes a viernes y tenemos un horario de clase. Y ahí es donde se tienen que conectar, y ahí es donde deben de preguntar, y en ese momento yo estoy en línea para estarles contestando. Entonces, es una observación nada más para que no les pase en los ejercicios subsecuentes, en los siguientes ejercicios. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver el Jamboard que ya les tengo preparados. Ya saben que el archivo normalmente se los publico en Classroom con el nombre en este momento, en este caso, de apuntes de clase 12 de octubre 2021, y vamos a empezar con la lección. Es una lección muy sencilla. Yo intuyo que incluso ya algunas personas la empezaron a contestar, precisamente por la sencillez de la misma. Solamente les vuelvo a repetir, el trabajo que yo les encargo no es para que lo hagan de un golpe. Sí pueden ir adelantando, pero no lo vayan a entregar, ¿sí? Porque yo les pido varias cosas durante estas clases pregrabadas, precisamente para que me las entreguen o las anexen a las entregas de los ejercicios que les estoy pidiendo. Esto lo hago con una doble intención. La principal es porque se requiere hacerlo de esa forma, ya que en algunos casos el mismo libro señala que hagan esos ejercicios en el cuaderno, y yo únicamente les recalco que hay que hacerlo en el cuaderno. Y la segunda intención es porque así me doy cuenta yo de quiénes son las personas que están trabajando, que están viendo los videos efectivamente, y al ver los videos pues esto me doy cuenta quiénes están tomando la clase de matemáticas. Ya estoy trabajando en una lista de personas que tengo yo la sospecha de que no ven estas clases, para hacer citas con sus padres y hacerles el comentario, ¿verdad?, de que es importante que me apoyen en eso, para que ustedes vean estas clases, las estudien, y que se den cuenta que estos videos pues significan precisamente las clases de matemáticas que yo les estoy dando, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. La lección número 9 se llama Vueltas alrededor de un circuito, parte uno. Número uno. Analiza la información y responde. Un tren da vueltas en un circuito de 60 kilómetros. Inciso A. ¿Cuántos kilómetros recorrerá después de media vuelta? Creo que estas preguntas están muy sencillas. Vamos a irlas contestando rápidamente. Si da media vuelta y una vuelta son 60, pues la media vuelta es la mitad. Y la mitad de 60 pues sería 30, ¿no? Creo que esto está fácil. No se requiere ni siquiera hacer operaciones para esto. Se puede contestar por simple inspección. Inciso B. Y después de punto 25 vueltas, aquí podemos nosotros también hacer
un análisis que punto 25 en decimal también significa un cuarto. Y un cuarto significa dividir entre 4. Entonces, si la vuelta completa son 60, 60 entre 4, ¿cuánto será? Hacemos la operación si gustan, aunque ya muchos deben de saber la respuesta, que es una división sencilla, pero vamos a darle formalidad. 4 por 1, 4, para 6, 2, bajamos el 0, y 4 por 5, 20, para 20, 0. Entonces aquí serían 15 kilómetros, porque están hablando de kilómetros. Inciso C, y después de 2 enteros 3 cuartos de vuelta, aquí es donde ya la cosa ya se empieza a complicar. ¿Sí? Les voy a hacer una analogía. Cuando me preguntan cuántos kilómetros recorre en una vuelta completa, pues es lógico pensar que son 60. Pero en realidad la operación que aquí está implícita y que no todos la ven, y hoy ya se los explico, es que para poder saber el número de kilómetros recorridos en este circuito, tenemos que multiplicar el número de vueltas que da por la distancia de una sola vuelta. Eso se llama valor unitario, ¿sí? Es decir, la operación que no hacemos pero que está implícita es multiplicar una vuelta por 60 y esto nos va a dar 60 kilómetros, que sería de una sola vuelta. Si diera dos vueltas, pues serían 2 por 60 y recorrimos 120 kilómetros. De hecho, se puede hacer hasta una tabla que más adelante se las presentan. Déjame poner bien el cero. Ahí está. Ahora bien, no nada más podemos trabajar con enteros. Cuando dijo que media vuelta, pues es lo mismo multiplicar un medio por 60, si lo quieren ver en fracciones, o también si lo quieren ver en decimales, 0.5 por 60. Si ustedes realizan estas operaciones se van a dar cuenta que les va a dar 30. En el siguiente caso teníamos 0.25, 0.25 también se multiplica por la longitud de una sola vuelta, que son 60, y sabemos también que multiplicarlo en decimal también lo podemos multiplicar como si fuera una fracción, y 0.25 equivale a un cuarto, y un cuarto por 60, o ya sea 0.25 por 60, les tiene que dar lo mismo, que serían 15. Entonces, en este caso, en el inciso C, nos dice 2 enteros 3 cuartos. Entonces voy a hacer lo mismo, 2 enteros 3 cuartos, lo voy a multiplicar por 60. Pero para hacer esta multiplicación es complejo o es difícil hacer la multiplicación directa. Entonces la puedo hacer de dos formas. O convierto esta fracción mixta en una fracción propia, o divido en dos partes la multiplicación. Voy a hacerlo primero por un método, sería el número 1. 4 por 2 son 8, 8 más 3 serían 11 cuartos. Y eso se multiplica por 60. Pero 60 enteros sabemos que tiene 1 como denominador, y eso es igual a 60 por 11. Me daría 660. Si gustan, luego pueden verificar esta multiplicación. A ver, yo porque no me quiero entretener mucho en una operación que ustedes de antemano deben de saber, o por lo menos deben de saber hacerla, ¿no? De todos modos, si hay dudas en cómo hacer la operación, luego vemos ese tema en la siguiente clase por Meet. 4 por 1 serían 4. Y si es así, hay que practicar esas operaciones. Recuerden que lo vimos en los repasos y que ya por lo menos tiene que estar bien practicado. Y 660 entre 4, voy a hacerlo aquí abajito, 660 entre 4, me va a dar 4 por 1, 4, me quedan 2, bajo el 6, 4 por 6 serán 24, me quedan 2, bajo el 0, y 4 por 5, 20, para 20, 0.
medio exacto, así que el resultado es un número entero, 165. Esa es una forma de hacerla. La otra forma, que digamos de procedimiento número 2, sería partir en dos esta fracción en dos enteros más 3 cuartos. Y esta suma, que en esencia es el mismo número 2 enteros 3 cuartos, pero eh, seccionado o particionado en dos sumandos. Si ustedes suman 2 enteros más 3 cuartos, les va a dar 2 enteros 3 cuartos, ¿no? Y eso se multiplica por 60. ¿Cuál es la particularidad? Que primero voy a multiplicar 2 por 60 y luego voy a multiplicar 3 cuartos por 60. Es decir, esto por esto, y lo que me salga le voy a sumar el resultado de esta otra multiplicación. Entonces 2 por 60 sabemos de antemano que son 120. Más la otra multiplicación es un poco más compleja, pero sabemos que multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, 3 por 60 serían 3 por 0, 0. Perdón, porque se me traba de repente el mouse. 3 por 0, 0 y 3 por 6, 18. Sobre 4 por 1, 4. Si sacamos los enteros de 180, sabemos nosotros de antemano que 180 entre 4 nos va a dar 45. Entonces 120 más 45 serían 5 más 0, 5. 4 más 2, 6. Y bajamos el 1, 165, que es el mismo resultado que tenemos acá. Entonces son dos métodos, los dos son válidos. El que a ustedes se les haga más sencillo es el que pueden practicar para poder resolver. Entonces aquí ponemos 165 kilómetros. Luego en el inciso D, aquí voy a hacer un acercamiento para poder leer bien. Dice, escribe los datos que faltan en la tabla. Y fíjense bien lo que les comentaba. Para una vuelta eh, nos daba por resultado 60 kilómetros, porque es una vuelta completa al circuito. Es decir, el resultado era multiplicar 1 por 60 para que me dé aquí los kilómetros recorridos. Para el siguiente, pues sería 0.25 por 60, que ya sabemos que son 15. 0.5 es equivalente a un medio, que sería 0.5 por 60. Esas operaciones ya las hicimos aquí. Y se dan cuenta. Entonces únicamente vamos a rellenar con esos resultados la tabla. Entonces aquí sería 30. Por 2 también ya lo hicimos, que sería 120. Por 5 lo podemos calcular, perdón, por 2 3 cuartos también lo hicimos, nos dio 165. Y así sucesivamente pueden calcularlo por 3, por 3.5, por 5, por 5 un cuarto, porque ya les di el procedimiento que tienen que realizar, ya sea este o este, para obtener los siguientes datos. Luego dice, explica en tu cuaderno, ojo con esto, en tu cuaderno, con qué operación se calcula la distancia recorrido en 2 quintos de vuelta. Esto, para hacer en el cuaderno, es una explicación, no es nada más la operación. ¿Sí? Yo ya se los expliqué. Si gustan, pueden regresar el video y volver a escuchar la explicación para que la puedan dar aquí. Y si no, también se pueden basar en lo que viene aquí en color rosa,
que dice, así como 5 veces 60 kilómetros corresponde la multiplicación 60 por 5, también 2 quintos de 60 corresponde la multiplicación 60 por 2 quintos. Es decir, obtener 2 quintos de una cantidad es lo mismo que multiplicarla por 2 quintos. Léanlo bien y de aquí pueden sacar la explicación para esto, o bien recordar o regresar el video para volver a escuchar la explicación que les di aquí para poder escribir esto en su cuaderno. Les recuerdo que todo lo que se haga en el cuaderno se tiene que anexar en la lección correspondiente. No quiero que las hojas del cuaderno estén al final ni al principio. Tienen que estar después de la lección 8. Me ponen lo del cuaderno para poderlo yo revisar. Es bien importante el orden en que ustedes me presenten los trabajos. Trabajos desordenados los voy a estar regresando. Número 2. Sin hacer cálculos escritos, subraya cada operación con el color que se indica. Si el resultado es menor que 60, se subraya de rojo. Si el resultado es mayor que 60, pero menor que 120, se subraya de verde. Y si el resultado es mayor que 120, se subraya de azul. Aquí va a ser bien fácil. Si el resultado es menor que 60, estamos hablando de que 60 es el circuito completo. Por lo tanto, para encontrar el circuito completo me representa un entero. Entonces, para que me dé menor de 60, tengo que multiplicarlo por una fracción que sea menor a un entero. Por ejemplo, esta no, porque si se dan cuenta, el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto hay más de un entero. Esta también, hay más de un entero, más de un entero, más de un entero. Aquí tampoco, es menos de un entero, menos de un entero. Y aquí 2 quintos también, porque un entero serían 5 quintos. Entonces todas esas que subrayé tienen que dar forzosamente menos de 60. Eso nada más analizándolo. Yo no sé cuánto sale, pero sí sé que sale menos de 60. Nada más por lo que le acabo de comentar. Ahora, si el resultado es mayor que 60, pero menor que 120, sabemos que 120 es el doble. Y el doble es multiplicar por 2, como se los explicaba aquí. Entonces, el número por el cual estamos multiplicando el 60 debe de estar entre 1 y 2. Y eso lo pintaríamos de color verde. Analizando, aquí tenemos 1, un medio, o sea 1.5. Es más de 1 y menos que 2. Este iría de verde. Aquí ya son 2 y pasa de 2. Entonces no corresponde. 7 tercios. Aquí pueden hacer ustedes la operación. Sabemos que 3 tercios sería un entero. 6 tercios serían 2 enteros. Y como todavía me falta un tercio, pues 7 tercios equivale a 2 enteros, un tercio. Entonces pasa de 2. Este no va de verde. Aquí igual 1.5, que es lo mismo que tenemos acá. Así que también va de color verde porque está entre 1 y 2. Y así sucesivamente. Yo no se lo voy a resolver todo porque creo que se entiende lo que estamos haciendo. Ya nada más de color azul, el resultado que sea mayor de 120, o sea, los resultados que sean más de 2. No 2, más de 2. Con eso concluimos la página 32. Vamos a pasar a la página 33. En el número 3 dice, analiza la información y responde o haz lo que se pide. Un modo de obtener el resultado de 60 por 2 tercios es conseguir primero un tercio de 60 dividiendo 60 entre 3 y luego multiplicar el resultado por 2. Y aquí nos pone el esquema para que hagamos la operación. 60 entre 3 nos va a dar 20. Y 20 por 2 nos va a dar 40. Este fue el modo de obtener 2 tercios de 60. Pero luego nos dice en inciso A, se obtiene el mismo valor, el mismo resultado si se invierte el orden de esas operaciones, es decir, si primero se multiplica por 2 y luego se divide entre 3. Vamos a cotejarlo, 60 por 2 nos va a dar 120. Y 120 entre 3, si hacen la operación, se van a dar cuenta que también da 40. Entonces aquí sería sí. Haz la prueba y anota los resultados en el esquema. Ya lo hicimos. Escribe tu conclusión en el cuaderno. Otra vez en el cuaderno.
cuaderno. Pero ojo, nuevamente, no son las operaciones, es una conclusión, ¿sí? Ustedes con sus propias palabras van a explicar por qué creen que hacerlo así y hacerlo así es exactamente lo mismo. Aquí ponemos lo mismo. Esa es una conclusión personal, no hay una respuesta correcta. Aquí quiero saber qué fue lo que ustedes piensan u opinan de lo que acaban de hacer. Luego número 4 dice, haz lo que se pide con las multiplicaciones de la actividad 2. Todo esto que ven aquí también se va a hacer en el cuaderno, porque aquí no va a haber espacio y de hecho aquí ya les están pidiendo que lo hagan. Resuelve las multiplicaciones A, B, C y D. O sea que de la página 32 van a ser la A, la B, la C. A ver, lo voy a poner con otro color porque se me hace que no quiero que se confunda con esas líneas. Vamos a ponerlo de color amarillo. La A, la B, la C y la D son operaciones así como estas, ya sea por este método o por este método, que tienen que hacer en su cuaderno. Con los dos métodos vistos en la actividad 3. Perdón, me equivoqué, yo les decía de este método, pero acá ya les están diciendo que lo hagan por estos dos métodos. ¿Cuáles son estos dos métodos? Bueno, por ejemplo, 60 por 2 tercios. Si hacemos 60 por 2 tercios, 60, bueno, el 60 por 2 tercios es este de aquí, ¿no? Ya está hecho. Vamos a hacerlo el siguiente, que sería 60 por 3 cuartos. 60, aquí me faltó el 0, por 3 cuartos. El primer método, voy a hacerlo aquí, 1 y 2. El primer método sería multiplicar 60 por 3. Bueno, lo voy a hacer en el orden que viene aquí en el libro, ¿eh? Según el libro, primero dividimos entre 4, 60 entre 4. Y lo que me salga lo voy a multiplicar por 3. Y el segundo método es al revés, 60 por 3. Y lo que me salga lo divido entre 4. Nada más les voy a pedir que tengan mucho cuidado, porque decir al revés no significa que voy a dividir entre el mismo número. Por ejemplo aquí, que si se dan cuenta, en el primer método divido entre 4 y en el segundo método también se divide entre 4. En el primer método se multiplica por 3, en el segundo también se multiplica por 3. Lo que cambia es el orden de las operaciones, pero las operaciones son las mismas. Entonces quiero que se den cuenta que el numerador, que sería el 3, es el numerador. El numerador siempre multiplica. Y el denominador siempre divide. Por esa razón, yo sé que para encontrar 3 cuartos de 60, lo tengo que multiplicar por el numerador, que es 3, y dividirlo entre el denominador, que es 4, o bien, en orden diferente, dividirlo entre 4 y multiplicarlo por 3. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de hacer aquí es lo que ustedes van a hacer en su cuaderno. 60 entre 4 nos va a dar, me parece que son 20. Y 20, a ver, 60 entre 4, perdón, sería 4 por 1, 4, sobran 2, serían 15. Y 15 por 3 me va a dar 45. Entonces, para completar el ejercicio, aquí sería 45. Y acá, 60 por 3, y luego dividirlo entre 4, también me va a dar 45. Eso es lo que van a hacer en el cuaderno. ¿Sí? Para cada operación, para la operación A, B, C y D. Pero luego
les pregunta el inciso B. Resuelve las multiplicaciones E, F, G y H. Recuerda que multiplicar por punto 4 es lo mismo que multiplicar por 4 décimos. ¿Esto por qué se los dicen? Porque estos métodos están basados en multiplicaciones con fracciones. Y por ejemplo, algunas multiplicaciones no están expresadas en fracciones. Pero sabemos que por ejemplo 1.5 es un entero un medio. Y un entero un medio son 3 medios. Y ya tienen la fracción para aplicar el método. Y lo que les hacía referencia aquí el punto 4 son 4 décimos, o sea, 4 sobre 10. O si ustedes lo prefieren, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5, 2 quintos. Y ya tienen la fracción para poder aplicar este método. Insisto, este método es con fracciones, ¿sí? No lo pueden aplicar con decimales. Y por último, resuelve las multiplicaciones que faltan. Y ten en cuenta que para multiplicar 60 por 2 tercios se puede multiplicar 60 por 2, después 60 por 1 tercio y finalmente sumar ambos resultados. Yo les recomiendo que conviertan esta fracción mixta a una fracción propia, como lo hicimos aquí, en este ejemplo. Para que no se revuelvan en los métodos. Todo lo convierten en fracciones. Ya saben convertir tanto fracciones mixtas como fracciones propias, ya saben convertir decimales a fracciones, entonces no creo que tengan que batallen para eso. Y si se les olvidó, pueden regresarse a los videos de los anteriores días donde vimos ese tema y ver cómo se hizo la conversión. Todos los videos, insisto, están en YouTube y ustedes los pueden verificar, no únicamente los de la clase. Si algún tema no lo han entendido, pueden regresarse y ver la clase de ese tema. Por eso están todos en YouTube para que ustedes lo puedan consultar las veces que quieran y en el momento que ustedes quieran hacerlo. Luego dice aquí que hagan estas operaciones. Multiplicar 60 por 5 equivale a sumar. ¿A sumar qué? Pues a sumar el 5. Perdón, sumar 5 veces el 60. O sea, 60 por 5 es 60 más 60 más 60 más 60. O sea, esto es 60 más 60 más 60 más 60 más 60. ¿Sí? Esto es lo mismo. Aquí se hubiera puesto 60 por 5. Esto es un conocimiento básico que desde primaria deben de saberlo, porque es el fundamento de la multiplicación. Acuérdense que primero aprendieron a sumar y luego a multiplicar. Y para aprender a multiplicar debieron haber dicho, la multiplicación es una simplificación de la suma. Multiplicar un número por otro es lo mismo que sumar ese número las veces que sea requerido para la tabla que estén viendo. Luego multiplicar 60 por 3 cuartos equivale a obtener 3 cuartos pues de 60, ¿no? Porque es el número que están multiplicando. Multiplicar 60 por .75 equivale a obtener pues los 75 centésimos de 60. Porque recuerden que este número lo cambiamos a fracción. Multiplicar cualquier número por un medio es lo mismo que dividirlo entre. Pues recuerden que el numerador multiplica. Voy a hacer un acercamiento. Si el numerador multiplica, pues es multiplicar por 1, pero dividir entre 2. Recuerden, el numerador multiplica, o sea, multiplico por 1 en este caso, y el denominador divide. ¿Entre cuánto dice que tengo que dividir el denominador? Pues aquí dice el denominador 2, así que dividirlo entre 2. Y ya por último escribe los números que faltan. Si el número no es natural, usa una fracción. Todos estos ejercicios también me los van a hacer en el cuaderno. ¿Sí? Es importante que tengan el procedimiento. Nada más les voy a dar un tip. Por ejemplo, 60 por cuánto
me va a dar 300. Para que no se compliquen, esto lo pueden saber, lo pueden encontrar. Aquí le puse 30, son 300, perdón. Lo pueden encontrar haciendo la operación contraria. El resultado 300 lo pueden dividir entre 60 y van a obtener el número que les están pidiendo. ¿Sí? 300 entre 60, si yo le elimino 0 y 0, será 30 entre 6 y 30 entre 6 me va a dar 5. Entonces aquí sería 5. Por lo tanto, el número que se tiene que multiplicar el 600 sería 5. Y ya lo ponen aquí. Ahora, el primer ejemplo está fácil porque me sale un número entero. Pero aquí dice, si el número no es natural, usa una fracción. Entonces pueden salir resultados fraccionarios. ¿Qué quiere decir? Que al momento de hacer la división, no lo pongan en decimal, pónganlo en fracción. Recuerden que en las fracciones, cuando ustedes hacen la división, el cociente me indica los enteros que tenga esa fracción. El residuo me indica el numerador de la fracción mixta y el divisor me indica el denominador de esa fracción. Esto, insisto, ya está en videos anteriores para que lo consulten si no se acuerdan cómo hacer eso. Con eso terminamos la página 33, jóvenes. Espero que haya dudas para poderlas explicar en la clase de matemáticas por Meet. Eh, pues sería todo. Yo nada más espero sus comentarios, jóvenes. Y bien, si ya no hay nada más que decir, gracias por su atención y hasta la próxima.